Hola mundo. En esta tercera conferencia de nuestro curso medio de C Sharp vamos a ver la sobrecarga, overload en inglés, de métodos y operadores en C Sharp. Como siempre, en la conferencia veremos la teoría de esta funcionalidad de C Sharp y en la subsiguiente clase práctica veremos ejemplos en acción. En esta conferencia nos plantearemos como objetivos generales entender el concepto de sobrecarga, overload en general, entender el concepto de firma, de signature, de un método o un operador como el mecanismo utilizado por C# para identificar una específica sobrecarga de un método u operador de otra sobrecarga. Aplicaremos el concepto de sobrecarga a los métodos, el mismo a los constructores, que son casos especiales de métodos. También veremos el concepto de parámetros opcionales como una variante en ciertos casos de evitar escribir métodos sobrecargados. Por último, veremos la sobrecarga de operadores, que aunque raramente es usada, es en ciertos casos una herramienta muy útil de C#. La sobrecarga, conocida como overload en inglés, no es más que el uso de un mismo identificador para realizar dos acciones distintas, ya sea invocando métodos distintos con el mismo nombre o usando operadores con disímiles tipos de datos. Tenemos que entender que los lenguajes computacionales del tipo de C# son fuertemente tipeados, es decir, que usted no puede poner un tipo diferente en un parámetro al declarado. Entonces, en el caso que queremos usar, por ejemplo, un signo de más para sumar dos enteros, no nos serviría para sumar dos decimales. Esto se logra mediante la sobrecarga. Nosotros podemos ver que C# permite eso, pero es porque es el operador de más está sobrecargado ya en el lenguaje. Veamos un ejemplo de método sobrecargado que se encuentra en C#. Aquí tenemos el método consoleWrite. Observe que el método consoleWriteLine admite ser usado sin parámetros con un parámetro tipo string o con un parámetro tipo string, integer o una combinación de parámetros y token. Esto se debe a que .NET ha sobrecargado este método permitiéndolo usar con diferentes tipos y además diferentes tipos de parámetros, rompiendo la rigidez del fuertemente tipeado C#. Si es curioso, usted puede saber todos los overloads de un método de C# posicionándose encima de él en Visual Studio. Si cuando usted está en la herramienta de desarrollo de Visual Studio, usted se posiciona encima del método y usted va a ver que IntelliSense le va a mostrar a usted todos los overloads que puede usar de este método por defecto. Como datos curiosos, WriteLine tiene 18 sobrecargas distintas. ¿Cómo es posible tener tantos WriteLine como C# identifica? ¿Cómo el C# identifica qué método vamos a usar? Es decir, nosotros tenemos 18 variantes del método y C# necesita de alguna forma saber cuál es el que usted va a usar. Esto se logra mediante la firma. Por supuesto que hay normas para crear sobrecargas válidas. El compilador de C# se basa en el concepto de firma del método o el operador para identificar el método correcto entre todos los que tienen el mismo nombre. La firma se forma de los siguientes elementos. En el caso de los métodos, el nombre del método, la cantidad de parámetros, el tipo de parámetros. Así, dos sobrecargas con el mismo nombre de método no podrán tener el mismo número de parámetros y del mismo tipo situados en el mismo orden. Pero si se están en posiciones distintas, en la declaración del método no hay problemas. En el caso de los operadores, la firma estará formada por el operador en sí y los operandos que posee. Veremos todo esto en detalle a continuación. Primero veamos un método con el mismo número de parámetros y tipos distintos. Aquí el compilador no tiene problemas. Por el tipo de datos que usted coloca en el parámetro, él sabrá a qué método se debe dirigir. Sí, como usted está pensando, existen 18 distintas implementaciones de consoleWriteLine. El compilador tiene que decidir cuál escoger y esto lo hace por la firma del método. Por eso, cuando hacemos overload, es tan importante saber el concepto de firma. Veamos ahora otro caso en el cual tenemos dos parámetros del mismo tipo, pero la diferenciación se hace porque existe un tercer parámetro. Como se ve, en la primera llamada a consoleWriteLine se hace con 3 parámetros y la segunda con 2. Por tanto, el compilador sabe a qué implementación del método dirigirse.
En el caso de los operadores, el compilador se guiará por el tipo de los operadores. Observe que en un caso tomará una implementación del operador que acepte dos cadenas de texto y en el otro dos números enteros. Y sí, como usted ha concluido, existen diferentes implementaciones en código para cada uno de los casos en que el operador admite overload. Estos van a ser dos implementaciones del operador más en este caso. Vamos a ver en detalle ahora la sobrecarga de métodos. Veamos un ejemplo de método sobrecargado. Supongamos que creamos un método llamado printDate. Inicialmente queremos que este método nos imprima una leyenda fija y el día de hoy, ¿no? Tenemos aquí que queremos que nos imprima directamente esta leyenda, el día es y el día de hoy. Este método lo hemos creado nosotros, no es un método que viene implícito en C# o que pertenece al framework. Nosotros podemos crear todos los métodos sobrecargados que queremos. Este método lo creamos nosotros y hacemos esto. Ahora vamos a ver un segundo método sobrecargado. Supongamos que queremos flexibilizar este método y que no nos dé la fecha de hoy solamente, sino que además nosotros podamos escoger la fecha y dárselo como parámetro. Pues bueno, no hay ningún problema. Nosotros añadimos el parámetro fecha y ahora el método nos va a imprimir esto. Esto no quita que si usted usa este método sin parámetros, pues le va a imprimir la fecha de hoy, pero tiene la opción también de ponerle la fecha. Vamos a hacer un poquito más ahora distinto y vamos a ver, porque a lo mejor la fecha no la tenemos en un data time, sino que la tenemos en una string, porque por ejemplo queremos entrar a la fecha en diferentes formatos. Entonces podemos declarar otra vez printDate y ponerle un string como parámetro. Fíjense que en este caso, aunque tiene el mismo número de parámetros, es diferente el tipo de datos y no hay ningún problema. Él le va a imprimir la leyenda y la fecha. Después que tenemos esto, ahora descubrimos que hay una necesidad en nuestro departamento de que además queremos cambiar el comentario, es decir, la leyenda que va a salir. Pues no hay ningún problema. Añadimos otro parámetro, ponemos el data time de la fecha y aquí nos va a imprimir el comentario que nosotros queremos con la fecha que nosotros deseamos. Esto va a funcionar sin detrimento de que estos otros métodos funcionen. Es decir, usted podrá usar cualquiera de estos cuatro en cualquier momento. Vemos que en este ejemplo, que la sobrecarga nos permite definir nuevos métodos con el mismo nombre, manteniendo funcionales las implementaciones anteriores y dándole una tremenda flexibilidad a la hora de usar los métodos. Esto es lo que hace tan interesante la sobrecarga de métodos. La sobrecarga de constructores. Debido a que el constructor no es más que un método especializado en crear el objeto, se cumplirán todas las mismas reglas que para el resto de los métodos en cuanto a la firma se refiere. Ya hemos visto en la conferencia de constructores que una clase puede tener varios constructores, pues lo que hemos hecho es realmente hacer overload o sobrecarga del constructor. Aquí en la figura se observa un constructor y su sobrecarga que se diferencian por el mismo de parámetros, por el número de parámetros, perdón. Aquí tenemos dos parámetros y aquí tenemos tres parámetros. Aunque estos dos parámetros son iguales y tienen el mismo tipo, al existir un tercer parámetro no hay ningún problema. Estos dos constructores se pueden llamar indistintamente para crear nuestra clase o nuestro objeto sin ningún problema. Vamos ahora a ver una prestación de C# que se incorporó en el Framework 4, que son los parámetros opcionales. Esto nos va a ofrecer una alternativa a la sobrecarga de métodos en algunos de los casos. Los parámetros opcionales nos permiten declarar un método con un número variable de parámetros, pero es más, nos permite declarar qué parámetro es obligatorio y cuál no, y además nos permite asignar un valor predefinido al parámetro opcional. Observe la declaración de un parámetro opcional. Observe, comment está declarado como opcional. Aquí la sintaxis es muy simple. Usted pone, como siempre, usted pone su cadena, su parámetro, tipo string, y al lado pone el signo igual y le asigna un valor predeterminado a ese parámetro. Ese valor puede ser null o ese valor puede ser el que usted desee, siempre que sea del mismo tipo, ¿no? Cuando usted llama a
a este método, usted va a ver que usted lo puede llamar sin el parámetro, no le va a decir nada al compilador, lo que va a hacer es que le va a poner este valor aquí, automáticamente. Pero usted también puede ponerle el valor que usted quiera a ese comentario y ese comentario será usado aquí. Por lo tanto, fíjese que con esto usted, con el mismo método, usted se ha evitado tener que hacer un overload o una sobrecarga de este método, porque con uno solo usted puede tener las dos funcionalidades. Esto es muy útil y realmente ahorra mucho tiempo en programación y simplifica la programación. Vamos a ver ahora la sobrecarga de operadores. Se habrá percatado que en muchos lenguajes usted puede multiplicar o sumar o usar el mismo operador con distintos tipos de variables, como string, integer, decimal, etc. Esto se debe a que los operadores están sobrecargados normalmente y constan con diferentes métodos para hacerle frente a estos disímiles operandos. Esta sobrecarga es común a muchos lenguajes. Lo que no tienen todos los lenguajes es lo que permite Sechar. Sechar nos permite crear nuestras propias sobrecargas para muchos de sus operadores, entre ellos el de suma y resta. Si nosotros creamos una estructura o una clase y queremos que los operadores existentes puedan hacer operaciones aritméticas con ellas, podemos escribir dentro de la clase creada un overload del operador o una sobrecarga del operador para que maneje nuestra clase como su operando. Esto es realmente algo poderoso desde el punto de vista de encapsulación de nuestra clase. Es decir, nosotros podemos crear una clase que se llame el cubo y usted puede operar con cubos. Si usted declara dentro de esa clase sobrecarga el operador suma o multiplicación, por ejemplo. Esto hace muy interesante en muchos casos para poder encapsular mejor nuestros métodos y permitir operaciones mucho más simples desde el punto de vista del código. Imagine que creamos una clase, vamos a ver este ejemplo, que posee dos propiedades, title y background color. Nosotros queremos que estas clases sean capaces de sumarse unas a otras. Al realizar esta operación, los textos de las dos clases deben concadenarse y los colores de fondo mezclarse. Además, queremos que en ciertos casos solo un texto sea agregado y en otros solo un color. Veamos esta clase creada. Observe el método con la palabra reservada operador. Este método definirá cómo se usará el operador, en este caso más, el operador más, en relación con esta clase. Como necesitamos tres combinaciones de operando, necesitaremos sobrecargar 3 veces el operador más. Aquí lo vemos que tenemos 3 veces sobrecargado el operador. Vamos a ver, en este primer caso, la clase se llama frase iluminada, que es la clase que nos va a permitir tener un texto con un fondo como nosotros lo queremos, de color. En la primera operación que va a poder realizar este operador sobrecargado con nuestra nueva clase frase iluminada va a tener a cada lado del operador una clase iluminada, a 1 y a 2. El segundo overload va a permitir tener de un lado la frase iluminada y del otro lado el texto. En este caso, cuando usted pone esto y usted hace la suma, el texto se va a sumar al contenido de la clase. Y esto mismo es con el color. Tenemos en un lado una frase iluminada y en el otro lado tenemos el color. Y aquí vamos a tener que se van a mezclar los colores y no va a pasar nada con el texto. Observe que el corazón de la sobrecarga de operadores es el método especial operador. Aquí usted va a ver el tipo de argumento que se usa, el operador seguido del operador, ya sea más, menos, multiplicación, según la lista de operadores que es posible sobrecargar. Este tomará como parámetro los tipos de operadores y devolverá un tipo que se debe corresponder a la clase donde se encuentra anidado el overload del operador. Aquí vemos que aquí devuelve frase iluminada, que es la clase que lo contiene en cada caso. En nuestra clase práctica veremos cómo funciona esto en Visual Studio con más detalle, en un ejemplo práctico.
Resumiendo, la sobrecarga nos permite tener varias firmas de un mismo método, dándonos flexibilidad a la hora de trabajar un procedimiento que requiere diferentes tipos de datos. Para hacer overload o sobrecarga, solo debemos cuidar que la firma de cada implementación sobrecargada sea diferente. La firma viene determinada por el nombre del método, la cantidad de parámetros y el tipo de ellos. Ojo, aquí también entra en juego cómo están posicionados estos parámetros. El orden en que aparecen en el procedimiento entra dentro del concepto de firma. Los operadores de C# son muchos sobrecargados dentro de la misma definición del lenguaje, como otros muchos lenguajes. Como característica especial de C#, este permite definir nuestras propias sobrecargas del operador. Esto es una cosa que lo tienen pocos lenguajes. No todos los operadores de C# son sobrecargables por el usuario. Consulten el manual cuál de ellos son. Y llegamos al final de esta conferencia. Les recomendamos como complemento nuestra clase práctica para que vean la sobrecarga en acción en C#, como ejemplos de sobrecarga de métodos y operadores. Aquí vamos a ver sobre todo cómo sobrecargamos un operador. Y también vamos a tener un ejemplo de cómo se crean diferentes métodos sobrecargados. Aquí dejo también dos bibliografías. Uno de ellos es una especializada de Microsoft sobre el overload de operadores. Y lo otro es el overload en general, el manual de C#, que también lo puede bajar del site de Microsoft. Muchas gracias. Espero que les sea útil esta conferencia. Hasta la próxima.